This episode is brought to you by Indeed. When your computer breaks, you don't wait for it to magically start working again. You fix the problem. So why wait to hire the people your company desperately needs? Use Indeed's sponsored jobs to hire top talent fast. And even better, you only pay for results. There's no need to wait. Speed up your hiring with a $75 sponsored job credit at Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply. Springfest at Lowe's means can't miss savings for your home and lawn. Right now, buy 3 bags, get 3 free on Miracle-Gro 3/4 cubic foot all-purpose garden soil. Plus, buy 2, get 1 free on select exterior paint and stain via mail-in rebate. Lowe's, we help, you save. Valid through 4/16, excludes Alaska and Hawaii. While supplies last, selection varies by location. See rebate form for complete list of eligible products. Offer excludes clearance and mist tints and can't be combined with any other offer, promotion, discount, or coupon. ¿Alguna vez has sentido que Dios te está hablando, pero no sabes cómo interpretar su mensaje? A veces, las respuestas divinas no vienen en un trueno o una voz audible, sino en pequeñas señales, momentos clave y susurros en el corazón. ¿Cómo podemos aprender a reconocerlas? ¿Cómo distinguir la voz de Dios entre el ruido del mundo? En este video, exploraremos el poder del discernimiento y cómo puedes entrenar tu espíritu para captar las señales divinas en tu vida. A lo largo de la vida nos enfrentamos a decisiones que pueden definir nuestro camino, pero ¿cómo saber si estamos eligiendo correctamente? ¿Cómo distinguir entre lo que es una señal de Dios y lo que solo es una distracción? El discernimiento espiritual es ese faro que nos permite navegar con seguridad en medio de la incertidumbre. No es simplemente una habilidad de razonamiento, sino una capacidad dada por Dios para ver con claridad en un mundo donde las verdades y las mentiras están entrelazadas. La Biblia nos dice en 1 Corintios 2:14, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Esto nos muestra que sin la guía de Dios es fácil caer en el engaño. El discernimiento no es solo inteligencia o experiencia, es la habilidad de percibir la verdad de Dios en cada situación de la vida. Hay una diferencia crucial entre la sabiduría humana y el discernimiento espiritual. La sabiduría del mundo se basa en la experiencia, la lógica y la observación, mientras que el discernimiento espiritual es una revelación divina. Santiago 3:17 nos dice, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Esto significa que la verdadera guía de Dios no genera dudas ni confusión, sino claridad y paz en el corazón. El discernimiento es una necesidad en nuestra vida cristiana. Sin él, corremos el riesgo de ser engañados por falsas doctrinas, tomar decisiones basadas en emociones y alejarnos del plan de Dios. En Mateo 24, Jesús nos advirtió, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de manera que engañarían, si fuere posible, aún a los escogidos. Esto nos recuerda que no todo lo que parece bueno proviene de Dios, y que necesitamos su discernimiento para no ser llevados por el error. Uno de los mayores deseos de un creyente es conocer la voluntad de Dios para su vida. Muchas veces nos preguntamos si estamos en el camino correcto o si Dios nos está mostrando algo que no hemos sabido interpretar. La clave para entender su voluntad es estar en constante relación con Él. Un claro ejemplo de discernimiento se encuentra en la historia del rey Salomón. Cuando Dios le dio la oportunidad de pedir cualquier cosa, Él no pidió riquezas ni poder, sino sabiduría para gobernar con justicia. En 1 Reyes 3:9, Salomón dijo, «Da pues a tu siervo un corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo». Dios honró su petición y le concedió una sabiduría que sobrepasaba a la de cualquier otro gobernante. Esto nos muestra que cuando buscamos el discernimiento en primer lugar, Dios nos equipa con la capacidad de tomar decisiones justas. Entonces, ¿cómo podemos desarrollar un corazón sensible a la voz de Dios? Primero, a través de la oración constante. Dios está dispuesto a guiarnos, pero debemos estar dispuestos a escucharlo. Santiago 1:5 nos anima. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada.
Segundo, necesitamos sumergirnos en la palabra de Dios. La Biblia es la base del discernimiento porque nos revela el carácter y los principios de Dios. Cuanto más tiempo pasamos en ella, más fácil nos resulta distinguir su voz. En Hebreos 4:12, se nos dice que la palabra de Dios es viva y eficaz, capaz de discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Tercero, debemos aprender a reconocer la paz de Dios. Colosenses 3:15 dice, «Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones». Cuando Dios nos da dirección, su paz nos confirma que estamos en el camino correcto. No significa que no habrá desafíos, pero su paz sobrepasa toda ansiedad y temor. El discernimiento también se fortalece con la práctica. Al igual que un músculo que crece con el ejercicio, cuanto más buscamos la guía de Dios, más fácil se vuelve identificar su voz. Dios nos hablará de diferentes maneras, a través de su palabra, la oración, circunstancias y personas sabias que ponen en nuestro camino. Dios no es un Dios distante. No nos ha dejado solos para que averigüemos nuestro camino por nuestra cuenta. En Proverbios 3:5-6, encontramos una de las promesas más reconfortantes. Fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. Aquellos que dependen de Dios y buscan su dirección con corazón sincero, recibirán la guía que necesitan. Dios quiere que tengamos discernimiento porque sabe que nos protegerá del error y nos ayudará a vivir conforme a su propósito. A medida que cultivamos una relación más profunda con Él, nuestra capacidad de discernir su voz se fortalecerá, permitiéndonos vivir con seguridad y confianza en su plan. No permitas que la confusión te robe la paz. Si te has sentido perdido, hoy es el día para pedirle a Dios que te ayude a ver con claridad. Entrégale tus decisiones, tus dudas y tus caminos, y deja que Él te muestre la dirección correcta. Su deseo es que camines en la luz, con la certeza de que Él está guiando cada uno de tus pasos. Una de las razones por las que muchos creyentes luchan con el discernimiento es porque esperan que Dios les hable de una manera espectacular, como a través de un trueno desde el cielo o con una voz audible. Sin embargo, Dios no siempre se comunica de esa forma. A lo largo de la Biblia vemos que Dios habla de muchas maneras y aprender a reconocerlas es clave para afinar nuestro discernimiento espiritual. La primera y más confiable manera en que Dios nos habla es a través de su palabra. En Hebreos 4:12 se nos dice, «Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón». La Biblia no es un libro común, es la voz de Dios revelada a la humanidad. Cuando queremos dirección y discernimiento, lo primero que debemos hacer es acudir a la Escritura. Otra forma en que Dios nos habla es a través de la oración. Orar no es solo hablarle a Dios, sino también aprender a escuchar su voz. En Jeremías 33:3, Dios nos hace una invitación poderosa. «Clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces». Cuando nos tomamos el tiempo para buscar a Dios en oración sincera, Él nos responde con paz, dirección y convicción en nuestro corazón. Además de la oración y la palabra, Dios también nos habla a través de las circunstancias. A veces, Dios cierra puertas que queríamos que se abrieran y abre caminos que no esperábamos. En Apocalipsis 3:7, Jesús dice, «El que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre». No todas las oportunidades son de Dios. This episode is brought to you by the Toyota Grand Highlander. From daily routines to life-changing adventures, the Toyota Grand Highlander is spacious, powerful, and ready to take on life's grand challenges. Advanced safety features and innovative technology give you confidence for whatever life throws at you. And it's available in a hybrid Nightshade Special Edition, which includes sophisticated gloss black exterior accents and 20-inch black alloy wheels. Learn more at toyota.com/Grand Highlander. Toyota, let's go places. So good, so good, so good.
New markdowns up to 70% off are at Nordstrom Rack stores now. Fresh kicks, spring tops, new dresses. There's always a score. I mean, the denim section is unreal. Why do I rack? All the dresses. I always find something amazing. Head to your Nordstrom Rack store to find can't-miss deals on all the spring things. Great brands, great prices. That's why you rack. This podcast is supported by Progressive, a leader in RV insurance. RVs are for sharing adventures with family, friends, and even your pets. So if you bring your cats and dogs along for the ride, you'll want Progressive RV insurance. They protect your cats and dogs like family by offering up to $1,000 in optional coverage for vet bills in case of an RV accident, making it a great companion for the responsible pet owner who loves to travel. See Progressive's other benefits and more when you quote RV insurance at Progressive.com today. Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates. Pet injury is an additional coverage and subject to policy terms. Y no todos los obstáculos son del enemigo. Por eso es vital pedir discernimiento para entender lo que Dios nos está mostrando a través de nuestras experiencias diarias. Otra señal divina viene a través de la paz interior. Dios nunca nos guiará a través del miedo, la ansiedad o la confusión. Colosenses 3:15 dice, «Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones». Si algo no trae paz, es una señal de que debemos esperar o reconsiderar la decisión. La paz es un indicador espiritual que nos muestra si estamos alineados con la voluntad de Dios. Dios también nos habla a través de consejeros sabios. La Biblia nos anima a buscar consejo en personas maduras en la fe. En Proverbios 11:14 se nos dice, «Donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay seguridad». Un creyente maduro, con discernimiento, puede ayudarnos a ver lo que quizás no estamos percibiendo en una situación específica. Por último, Dios también puede hablarnos a través de impresiones en el corazón y del Espíritu Santo. En Juan 16:13 Jesús dijo, «Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad». A veces, sentimos un fuerte impulso de hacer algo, para advertencias internas o una convicción profunda sobre una decisión. Sin embargo, estas impresiones siempre deben ser probadas con la palabra de Dios para asegurarnos de que realmente provienen de Él. Dios no está en silencio. Él nos habla de muchas maneras, pero depende de nosotros tener un corazón dispuesto a escuchar. A medida que aprendemos a reconocer su voz en la Biblia, en la oración, en las circunstancias, en la paz interior, en los consejos sabios y en la guía del Espíritu Santo, afinamos nuestro discernimiento y fortalecemos nuestra relación con Él. Si has sentido que Dios no te habla, es posible que solo necesites ajustar tu manera de escuchar. Tal vez esté hablando en una forma que no habías considerado antes. Hoy es un buen día para pedirle que abra tus oídos espirituales y te ayude a comprender lo que Él está comunicando. En un mundo lleno de ruido y distracciones, aprender a distinguir la voz de Dios es esencial para no ser engañados ni desviarnos del propósito divino. Muchas voces intentan guiarnos, nuestra propia razón, nuestras emociones, la influencia de los demás, el enemigo y, por supuesto, la voz de Dios. El reto es discernir cuál de estas voces proviene realmente de Dios. La Biblia nos advierte en 1 Juan 4:1, «Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo». Esto significa que no todo lo que escuchamos o sentimos proviene de Dios, y debemos ser cuidadosos para no caer en el engaño. A medida que cultivamos nuestra relación con Dios, su voz se hace más clara y distinguible entre todas las demás. Dios se revela de múltiples formas, pero hay señales que nos ayudan a identificar si una voz proviene de Él. Dios nunca se contradice. Si un pensamiento o mensaje no está alineado con la Escritura, no proviene de Él. En Isaías 40:8 se nos recuerda, «Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre». Dios no es un Dios de desorden ni de incertidumbre. 1 Corintios 14:33 dice, «Porque Dios no es Dios de confusión, sino de paz». Si algo genera ansiedad extrema o duda persistente, es una señal de alerta. La voz de Dios nos lleva a la santidad y a la obediencia. Santiago 1:13 nos recuerda que Dios nunca nos inducirá al mal. Dios suele reafirmar su mensaje a través de la Biblia, de personas maduras en la fe y de una profunda convicción interna.
Mateo 18, 16 nos enseña, por boca de 2 o 3 testigos decidirá toda palabra. A veces, podemos ser influenciados por otros factores que nos hacen pensar que estamos escuchando a Dios, cuando en realidad es otra fuente. Por ello, debemos aprender a diferenciar, queremos algo con tanta intensidad que creemos que Dios nos lo está confirmando, cuando en realidad es nuestra inclinación personal. Jeremías 17, 9 advierte, engañoso es el corazón más que todas las cosas. No todos los consejos, aunque bien intencionados, provienen de Dios. Proverbios 19, 20 dice, escucha el consejo y recibe la corrección, para que seas sabio en tu vejez. Satanás intenta confundirnos y hacernos dudar, como lo hizo en el Edén con Eva. Génesis 3, 1. Jesús nos enseñó con su ejemplo en el desierto que la mejor manera de responder al enemigo es con la palabra de Dios. Mateo 4, 1, 11. Para afinar nuestra capacidad de escuchar a Dios es clave. Juan 10, 27 dice, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. La Biblia es la guía definitiva para medir lo que escuchamos. Gedeón pidió señales, y Dios le respondió. Jueces 6, 30 y 6:40. Cuanto más obedecemos a Dios, más afinamos nuestro oído espiritual para futuras instrucciones. Dios sigue hablando hoy, pero es nuestra responsabilidad aprender a distinguir su voz de las demás. A medida que desarrollamos este discernimiento, crecemos en nuestra relación con Él y caminamos con seguridad en su propósito. Aunque Dios siempre está comunicándose con nosotros, hay momentos en que no lo escuchamos claramente. No es que Dios haya dejado de hablarnos, sino que hay obstáculos en nuestra vida que pueden estar bloqueando su dirección. En la siguiente sección, exploraremos qué factores pueden impedirnos discernir su voz y cómo superarlos. A veces sentimos que Dios no nos habla, pero la realidad es que Él siempre está comunicándose con nosotros. El problema no es su silencio, sino los obstáculos que pueden estar impidiendo que escuchemos su voz con claridad. Si no somos conscientes de estos bloqueos, podemos pasar largos periodos sin dirección, confundidos y sin experimentar la guía de Dios en nuestra vida. Uno de los principales obstáculos es la distracción del mundo. Vivimos en una era saturada de información, donde el ruido constante de las redes sociales, las noticias, las responsabilidades diarias y el entretenimiento compiten por nuestra atención. En medio de tantas voces, la voz de Dios puede parecer lejana si no hacemos espacio para escucharla. Salmos 46, 10 nos exhorta, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Es en la quietud donde aprendemos a reconocer su presencia y dirección. Otro impedimento es la falta de oración y comunión con Dios. No podemos esperar escuchar a Dios si no pasamos tiempo con Él. La oración no solo es un medio para hablar con Dios, sino también para aprender a escucharlo. Jeremías 30:3. 3 nos recuerda, clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Si no estamos en una relación activa con Dios, su voz será difícil de discernir entre el ruido de nuestra vida cotidiana. El pecado no confesado también puede bloquear nuestra capacidad de escuchar a Dios. Cuando guardamos rencor, mentimos, actuamos con orgullo o nos alejamos de la obediencia, nuestro corazón se endurece. Isaías 59:2 dice, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. This episode is brought to you by Loom by Atlassian. Are you feeling stuck at work? Get your team unstuck with Loom video messaging and move work forward. Use Loom to simultaneously record both your screen and yourself, to share a quick update, provide feedback, train a colleague, and everything in between. Plus, add Loom AI to your meetings for instant written notes and recordings. Try Loom today at Loom.com. That's LOOM.com. La clave para restaurar nuestra conexión con Dios es el arrepentimiento y la búsqueda de su perdón. La duda y el temor pueden ser otros grandes bloqueos. Cuando no confiamos en Dios o permitimos que el miedo tome control, dejamos de escuchar su dirección. Pedro pudo caminar sobre el agua mientras mantuvo su mirada en Jesús, pero cuando se enfocó en el viento y las olas, comenzó a hundirse. Mateo 14, 28, 30 y 1. La fe es esencial para el discernimiento, porque confiar en Dios nos permite recibir su guía con seguridad y convicción.
Otro factor que nos impide escuchar a Dios es la impaciencia. Queremos respuestas rápidas y soluciones inmediatas, pero Dios opera en su tiempo perfecto. Muchas veces, Él nos pide esperar, porque el crecimiento espiritual también ocurre en la espera. Lamentaciones 3:25 dice: «Bueno es Jehová a los que en Él esperan, al alma que le busca». Aprender a confiar en su tiempo nos ayudará a afinar nuestro discernimiento. Finalmente, el ruido de nuestras propias emociones y deseos puede nublar la voz de Dios. No todo lo que sentimos es una señal divina. Nuestros deseos pueden influenciarnos a creer que algo es la voluntad de Dios cuando, en realidad, es simplemente lo que queremos. Proverbios 3:5-6 nos aconseja: «Fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas». Es necesario rendir nuestras emociones ante Dios y permitir que su verdad nos guíe en lugar de nuestras propias inclinaciones. El discernimiento requiere esfuerzo y disposición. Si eliminamos estas barreras y buscamos a Dios con un corazón sincero, su voz se hará más clara y evidente en nuestra vida. Su deseo no es esconderse de nosotros, sino guiarnos a cada paso. Si hemos sentido que no escuchamos su voz, hoy es un buen día para examinar nuestro corazón y hacer los ajustes necesarios para sintonizarnos con su dirección. Así como eliminamos los obstáculos que nos impiden escuchar a Dios, también debemos aprender a fortalecer nuestra capacidad para discernir su voz con claridad. En la siguiente sección, exploraremos cómo ejercitar nuestro discernimiento espiritual para que podamos reconocer con seguridad las señales divinas en nuestra vida. Desarrollar el discernimiento espiritual es un proceso continuo que requiere dedicación y apertura a la guía de Dios. No es algo que ocurre automáticamente, sino que se cultiva a través de la comunión con Él, la reflexión y la obediencia. Así como un músico afina su oído con la práctica constante, también nosotros podemos entrenar nuestro espíritu para reconocer la voz de Dios en medio del ruido del mundo. Una de las maneras más efectivas para afinar el discernimiento es sumergirse en la palabra de Dios. La Biblia es la revelación más clara de su voluntad y la medida con la que podemos evaluar todo lo que escuchamos. Hebreos 4:12 nos recuerda: «Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón». Cuanto más nos familiarizamos con la Escritura, más fácilmente podemos identificar lo que proviene de Dios y lo que no. Otra práctica fundamental es mantener una vida de oración constante. La oración no solo es un momento para hablar con Dios, sino también para escucharlo. No debemos limitar nuestra oración a momentos de necesidad, sino hacer de ella un hábito diario. Santiago 1:5 nos anima: «Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada». A través de la oración, desarrollamos sensibilidad espiritual para percibir la dirección de Dios en nuestras decisiones. El discernimiento también se fortalece cuando aprendemos a esperar en Dios. Vivimos en un mundo acelerado que nos presiona a tomar decisiones inmediatas, pero Dios muchas veces nos llama a esperar. Isaías 40:31 dice: «Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán». La paciencia en la espera nos permite ver con claridad lo que realmente viene de Dios y lo que es un impulso momentáneo. Además, es importante rodearnos de personas con discernimiento espiritual. Dios muchas veces nos habla a través de otros creyentes maduros en la fe que pueden ayudarnos a confirmar su dirección. Proverbios 11:14 dice: «Donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay seguridad». Consultar a personas con experiencia espiritual puede ayudarnos a evitar errores y a reconocer señales que podríamos haber pasado por alto. Otra clave para afinar nuestro discernimiento es aprender a reconocer la paz de Dios en nuestras decisiones. Dios no nos guiará a través del miedo o la confusión. Colosenses 3:15 dice: «Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones». Cuando algo proviene de Dios, su paz nos acompaña, incluso en medio de circunstancias difíciles. Si sentimos inquietud constante acerca de una decisión,
puede ser una señal de que debemos esperar o reconsiderar nuestro camino. Finalmente, el discernimiento espiritual se fortalece a través de la obediencia a la voz de Dios. No basta con reconocer su dirección, debemos actuar conforme a ella. Jesús dijo en Juan 14:23, «El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él». Cada vez que obedecemos a Dios, nuestra capacidad para discernir su voz se afina más, porque nos alineamos con su voluntad. Ejercitar el discernimiento no solo nos ayuda a tomar decisiones sabias, sino que también nos acerca más a Dios. Cuanto más buscamos su dirección y obedecemos su guía, más clara se vuelve su voz en nuestra vida. Si sentimos que aún nos cuesta distinguir la voluntad de Dios, debemos recordar que el discernimiento es un crecimiento progresivo y que Dios está dispuesto a guiarnos a medida que crecemos en nuestra relación con Él. Así como el discernimiento nos permite identificar la voz de Dios y su dirección en nuestra vida, también es una herramienta vital para tomar decisiones acertadas en todas las áreas. En la siguiente sección, exploraremos cómo aplicar el discernimiento en la vida diaria, asegurándonos de que cada paso que damos esté alineado con la voluntad de Dios. El discernimiento no es solo un concepto espiritual abstracto, es una herramienta que nos permite tomar decisiones sabias en nuestra vida cotidiana. Cada día enfrentamos elecciones que pueden impactar nuestro futuro, nuestra relación con Dios y con los demás. Desde decisiones grandes como elegir una carrera, un trabajo o una pareja, hasta las más pequeñas, como cómo responder a una situación difícil, todas requieren sabiduría y guía divina. Para aplicar el discernimiento en la vida diaria, lo primero que debemos hacer es buscar a Dios en cada decisión. No podemos separar lo espiritual de lo práctico. Proverbios 3:5-6 nos dice, «Fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas». Dios quiere guiarnos en todo, desde lo más simple hasta lo más complejo, y nos promete dirección cuando lo buscamos sinceramente. Además, debemos aprender a evaluar nuestras decisiones a la luz de la palabra de Dios. La Biblia es el estándar con el que podemos medir si algo está alineado con su voluntad. Antes de tomar una decisión, podemos preguntarnos, ¿esto honra a Dios? ¿Está en línea con sus mandamientos? Salmos 119:105 dice, «Lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino». Cuando dudamos, la Escritura siempre tiene la respuesta. Otro aspecto clave es aprender a esperar cuando sea necesario. No todas las decisiones deben tomarse de inmediato. A veces, Dios nos llama a esperar para darnos mayor claridad. En Isaías 30:21, Dios promete, «Entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga, este es el camino, andad por él». Cuando no tenemos paz en una decisión, es señal de que necesitamos esperar en Dios antes de actuar. En nuestro día a día, es fundamental evitar tomar decisiones basadas en emociones pasajeras. Muchas veces, la presión, el miedo o el deseo de una gratificación inmediata pueden nublar nuestro juicio. Jeremías 17:9 nos advierte, «Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá?». En lugar de dejarnos llevar por lo que sentimos en el momento, debemos pedirle a Dios claridad y dirección. El discernimiento también se refleja en cómo nos relacionamos con los demás. La manera en que respondemos a conflictos, tratamos a nuestra familia y amigos, y nos conducimos en el trabajo o la iglesia, debe ser guiada por la sabiduría de Dios. Santiago 3:17 dice, «Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía». La forma en que tratamos a los demás es un reflejo de nuestro nivel de discernimiento espiritual. También es crucial buscar consejo de personas maduras en la fe cuando enfrentamos decisiones difíciles. Dios usa a líderes espirituales, pastores y amigos con experiencia para ayudarnos a ver lo que quizá no estamos percibiendo. Proverbios 15:22 nos dice, «Los pensamientos son frustrados donde no hay consejo, mas en la multitud de consejeros se afirman». Buscar orientación en la comunidad cristiana fortalece nuestra capacidad para tomar decisiones sabias. Finalmente, el discernimiento en la vida diaria implica ser sensibles a la guía del Espíritu Santo. Dios nos ha dado su Espíritu para guiarnos en cada momento,
Juan 16:13 dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Si aprendemos a escuchar esa voz interna, podremos tomar decisiones que honren a Dios y nos lleven por el camino correcto. Ejercer el discernimiento no significa que nunca cometeremos errores, sino que estaremos más preparados para corregir nuestro rumbo cuando sea necesario. A medida que crecemos en nuestra relación con Dios y aplicamos estos principios en nuestra vida diaria, nuestra capacidad de reconocer su dirección se fortalece. Así como el discernimiento nos ayuda en nuestras decisiones diarias, también nos capacita para resistir el engaño y evitar caminos que pueden alejarnos de la voluntad de Dios. En la siguiente sección, exploraremos cómo el discernimiento nos protege del error y nos ayuda a mantenernos firmes en la verdad. El discernimiento no solo nos guía en nuestras decisiones, sino que también nos protege de caminos peligrosos y de ser engañados por falsas promesas, ideologías equivocadas y trampas espirituales. En un mundo lleno de confusión y engaño, la capacidad de distinguir entre la verdad y el error es esencial para mantenernos firmes en la voluntad de Dios. Uno de los mayores peligros que enfrentamos es el engaño espiritual. Jesús advirtió en Mateo 24, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. No todo lo que parece espiritual proviene de Dios, y muchas personas son llevadas por doctrinas falsas porque no han desarrollado el discernimiento para identificar el error. El enemigo trabaja a través de la sutileza. En 2 Corintios 11:14, Pablo nos advierte, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. El engaño no siempre es obvio, a menudo viene disfrazado de verdad parcial. Si no estamos arraigados en la palabra de Dios, podemos caer en manipulaciones que parecen correctas en la superficie, pero que en realidad nos alejan del camino de Dios. El discernimiento también nos protege de relaciones y asociaciones dañinas. No todas las personas que entran en nuestra vida tienen buenas intenciones. Proverbios 13:20 nos advierte, el que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. A través del discernimiento, podemos identificar personas que pueden representar una influencia negativa y evitar alianzas que nos lleven a comprometer nuestra fe. Otro aspecto en el que el discernimiento nos protege es en la toma de decisiones financieras y materiales. En un mundo donde muchas personas son engañadas por promesas de riqueza fácil o inversiones fraudulentas, es fundamental buscar la dirección de Dios antes de comprometer nuestros recursos. 1 Timoteo 6:10 nos recuerda, porque raíz de todos los males es el amor al dinero. No todas las oportunidades de éxito económico son bendiciones de Dios. Algunas pueden ser trampas disfrazadas. Además, el discernimiento nos ayuda a identificar influencias negativas en la cultura y los medios de comunicación. No todo lo que el mundo promueve es beneficioso para nuestra vida espiritual. Romanos 12:2 nos exhorta, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Es fácil ser arrastrados por ideologías, modas y estilos de vida que parecen inofensivos, pero que en realidad pueden alejarnos de los principios de Dios. Para protegernos del engaño, debemos fortalecer nuestra relación con Dios a través de la oración y el estudio de la Biblia. Efesios 6:11 nos instruye, vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. La verdad de Dios es nuestro escudo contra las mentiras del enemigo. A medida que cultivamos el discernimiento, nos volvemos más resistentes a las influencias que intentan desviarnos del camino correcto. Dios nos ha dado su Espíritu Santo para guiarnos y protegernos. Juan 16:13 dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Con su guía, podemos caminar con seguridad, sabiendo que estamos bajo su cuidado y dirección. El discernimiento no solo es una herramienta de protección, sino también un medio para vivir una vida más alineada con Dios. En la siguiente sección, exploraremos cómo el discernimiento nos lleva a una relación más profunda con Él, permitiéndonos vivir con mayor confianza y propósito. El discernimiento no es solo una herramienta para tomar decisiones correctas o evitar el engaño, sino que también es un estilo de vida. Cuando aprendemos a caminar con discernimiento, vivimos con mayor claridad,
propósito y alineación con la voluntad de Dios. Nuestra vida se convierte en un reflejo de su sabiduría y experimentamos una conexión más profunda con Él. Vivir con discernimiento significa tomar decisiones diarias con una perspectiva eterna. No nos dejamos llevar por las emociones del momento, sino que evaluamos nuestras acciones a la luz de lo que glorifica a Dios. Efesios 5, 15-16 nos exhorta: mirad, pues, con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Cada día es una oportunidad para crecer en sabiduría y tomar elecciones que nos acerquen más al propósito de Dios para nuestra vida. También implica mantener una relación constante con Dios. No podemos desarrollar discernimiento si no estamos en comunión con Él. La oración y el estudio de su palabra son esenciales para que nuestro espíritu esté afinado a su voz. Juan 15, 5 nos recuerda: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Una vida conectada con Dios nos da claridad y seguridad en cada paso que damos. El discernimiento nos ayuda a evitar caminos que no conducen a la vida. En la vida hay muchas opciones y no todas son beneficiosas. Proverbios 14, 12 nos advierte: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Cuando vivimos con discernimiento, aprendemos a distinguir entre lo que parece bueno y lo que realmente es la voluntad de Dios. También nos permite reconocer oportunidades divinas. Dios nos abre puertas y nos da dirección en momentos clave de nuestra vida. Sin discernimiento podemos pasar por alto oportunidades que Él nos está presentando. Isaías 30, 21 dice: entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga: este es el camino, andad por él. Un corazón atento a la voz de Dios sabe identificar su guía y moverse en la dirección correcta. El discernimiento transforma nuestras relaciones, nos permite rodearnos de personas que edifican nuestra fe y nos aparta de influencias que pueden alejarnos de Dios. 1 Corintios 15, 33 nos advierte: no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Cuando caminamos con discernimiento, elegimos nuestras amistades sabiamente y buscamos comunidad con creyentes que nos ayuden a crecer espiritualmente. Vivir con discernimiento también nos da paz en medio de la incertidumbre. En un mundo lleno de cambios y desafíos, podemos confiar en que Dios nos guía. Filipenses 4, 7 nos promete: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. No importa lo que enfrentemos, cuando nuestra vida está alineada con Dios, experimentamos su paz sobrenatural. Finalmente, el discernimiento nos lleva a una vida de obediencia y confianza en Dios. No siempre entenderemos todos los caminos que Dios nos muestra, pero confiamos en que Él tiene el control. Proverbios 3, 5-6 nos exhorta: fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. Caminar en la luz de Dios significa confiar en su dirección, incluso cuando el camino no parece claro. Cuando vivimos con discernimiento, nuestra vida se convierte en un testimonio de la sabiduría y fidelidad de Dios. Nos volvemos personas de impacto, capaces de influir positivamente en los demás y de cumplir con el propósito divino para nuestras vidas. No se trata solo de evitar el error, sino de vivir en la plenitud de la voluntad de Dios, con la seguridad de que Él nos guía en cada paso. El discernimiento no es solo una habilidad, es un regalo de Dios que debemos cultivar. Que cada día busquemos vivir con una mente y un corazón alineados con su voz, caminando en la luz de su verdad y reflejando su sabiduría en todo lo que hacemos. Que nuestro deseo sea siempre escucharle con claridad, seguir su dirección con valentía y confiar en que Él tiene el mejor plan para nuestra vida. Si buscas crecer en tu conocimiento de la palabra de Dios y profundizar en tus estudios bíblicos, te invitamos a suscribirte a nuestro canal Sabiduría Bíblica. Aquí encontrarás reflexiones profundas, estudios bíblicos detallados y enseñanzas para fortalecer tu fe. No olvides darle clic a la campanita para no perderte ningún contenido, y si este mensaje ha sido de bendición para ti, compártelo con otros para que también puedan crecer espiritualmente. Únete a nuestra comunidad y sigue avanzando en tu caminar con Dios.